¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi molesta opinión. Como sabéis, en el último vídeo hablé de los dos primeros capítulos de la serie El Gabinete de Curiosidades, esta serie de Netflix creada por Guillermo del Toro. Y bueno, para que mi TOC no me persiga y para poder, digamos, tachar el que ya he hablado de la serie completa, pues hoy voy a hablar de los otros 6 capítulos que ya he visto a lo largo de estos días. Los dos capítulos que comenté en el anterior vídeo son El Trastero 36 y Ratas de Cementerio. Y el tercer capítulo, ya un poco más largo que los anteriores, porque aquellos estaban alrededor de 30 y tantos, 40 minutos, este ya se acerca a 50, es La Autopsia. Posiblemente uno de los capítulos que más me ha gustado. En este capítulo, pues nos encontramos en un pueblo minero en el que después de haber sufrido una explosión en la mina que da trabajo a la mayor parte de los ciudadanos, pues bueno, el policía local llama a un forense amigo suyo para que haga una investigación, para que haga una autopsia sobre los cuerpos, dado que todo el suceso pues está, digamos, rodeado de datos extraños, aparte de que está predecido por unas cuantas desapariciones que hubo en el pueblo. Lo más terrorífico de este capítulo es pues el sistema de jubilación que existe en Estados Unidos, porque el sheriff del pueblo, no sé, estará alrededor de los 70 y tantos, 80 años, y el forense al que llama es F. Murray Abraham, este actor que todos conocimos en Amadeus, y que en la realidad tiene 83 años y más o menos son los que aparenta, quiero decir. ¿Qué ocurre? Que no te puedes jubilar en Estados Unidos, entiendo, ¿no? Porque si estás trabajando hasta los 80, pues aquello desde luego es terrorífico. Pero bueno, dicho esto aparte, pues este forense llega por la noche al pueblo y se encarga de realizar autopsias a las personas que fallecieron en esa explosión de la mina, con terroríficos resultados después. El capítulo a mí me ha gustado mucho, tiene una ambientación estupenda. El protagonista, pues no vamos a hablar de su calidad artística, y la verdad es que, como toda la serie en general, el acabado, la atmósfera, la fotografía de este capítulo es estupenda. La historia es bastante angustiosa, te mantiene en tensión todo el tiempo, porque entre otras cosas pues mantiene esa unidad de tiempo que a mí me gusta mucho en las obras de ficción, en la que, bueno, digamos que todo transcurre en un intervalo corto de tiempo. El final a mí me resultó ligeramente más flojo que el resto del capítulo. No digo que sea malo ni mucho menos, pero sí es cierto que al final no me acabó de resultar perfecto, pero es cierto que el capítulo en general tiene una nota para mí buenísima y es, ya os digo, posiblemente de los dos que más me ha gustado de toda la serie. El siguiente capítulo se llama La Apariencia. Es de los más largos, dura un poco más de una hora y para mí resulta, en contraste con el anterior, el peor de todos, porque me resultó bastante insoportable. Nos habla de una chica que trabaja en un banco y, bueno, que tiene una apariencia física un tanto peculiar, y esto, bueno, digamos que le hace sufrir un poquito pues el desprecio o el bullying, por decirlo de alguna manera, de sus compañeras de banco, ¿no? Tiene una vida muy anodina, es una persona pues muy normal, con una vida muy rutinaria en su casa con su marido, y bueno, un poco con el deseo de salir de esta situación anodina en la que, bueno, no destaca, es una chica más bien feíta y demás, y para querer un poco ponerse a la altura de sus compañeras de trabajo, que van súper emperifolladas, arregladitas y demás, bueno, con un look que, aunque la historia no nos sitúa en dónde está, tiene toda la pinta de ser de los 80, estos pelos cardados, vestidos con muchos colorines, laca de uñas cantosa, etcétera. Pero bueno, ellas van estupendas en su línea, y ella, pues digamos que quiere un poco situarse a ese nivel, y para conseguirlo pues empieza a utilizar una crema supuestamente milagrosa que se anuncia por la noche en teletienda. Esta utilización y abuso de la crema pues también tiene unas consecuencias bastante inesperadas, y bueno, a mí ya os digo, la historia me pareció un rollo, se me hizo larguísima, insoportable, y bueno, aquí empezamos a notar uno de los problemillas que tiene esta serie para mí, y es que algunos capítulos están excesivamente alargados. Entre que la historia esta me parece irritante, que es más bien una comedia más que una obra de terror, y que creo que no tiene trama para más de una hora, pues la verdad es que este capítulo se me hizo bastante cuesta arriba, y ya os digo que para mí es el peor de todos con bastante diferencia. El siguiente capítulo es El Modelo de Pigman, que es un capítulo que está basado en pues un conocido relato de H.P. Lovecraft, y que también dura algo más de una hora, y que está protagonizado por Ben Barnes, y que para mí es uno de los principales problemas de este capítulo. Este hombre, que fue el príncipe Caspian en pues la serie aquella de Crónicas de Narnia, ya se cargó, desde mi punto de vista, una adaptación que se hizo hace unos 20 años de El retrato de Dorian Gray,
en el que, bueno, creo que no funcionaba para nada y que es un tío pues que puede resultar guapo, supongo, en aquella época para mucha gente, pero que es totalmente inexpresivo y parece un actor bastante limitado, por no decir otra cosa. Aquí vuelve a hacer gala de esta limitación interpretativa y me parece que no funciona para nada. Y por otra parte, se coge un relato de Lovecraft que tiene 10 o 12 páginas y que es poco más que una anécdota, uno de esos relatos que escribía este hombre en el que simplemente nos plasmaba una situación en la que pues había unos hechos espantosos y bueno, pues ahí te quedas, ¿no? Y aquí, pues para darle un poquito más de enjundia y un poco más de material para alargar la historia, pues se mete unas cuantas tramas familiares y demás del protagonista que para mí no acaban de funcionar y me parece que es un relato que pese a estar técnicamente muy bien hecho, insisto, lo voy a decir en todos los capítulos prácticamente porque todos tienen un acabado estupendo, la verdad es que la serie en ese sentido funciona muy bien, ya digo, tiene un acabado muy bueno, pero se hace demasiado largo para mi gusto. La verdad es que creo que se debería haber resuelto en menos tiempo, un poco para respetar, digamos, esa brevedad del relato de Lovecraft. Y el siguiente capítulo es otro capítulo basado en Lovecraft, es Sueños en la casa de la bruja, que es un relato en el que, bueno, pues un hombre que perdió a su hermana gemela de joven por una enfermedad, pues está empeñado en conseguir traerla de vuelta del más allá y para ello recurre pues a todo tipo de métodos naturales o sobrenaturales. Una vez más, un acabado estupendo, una atmósfera fantástica, una dirección artística fenomenal, pero un relato que también se vuelve a hacer un poquito largo y que resulta para mí, igual me pillo aquel día un poco dormido, un poquito confuso. Tenemos después el séptimo capítulo, que es La visita, que es pues posiblemente el único capítulo o el capítulo que tiene un aspecto más moderno dentro de esta serie que tiene un acabado en general bastante clásico. Está dirigida por Pano Cosmatos, este director pues digamos un poquito lisérgico y alucinado que ya conoceremos de la película, por ejemplo, de Mandy, esta que hizo con Nicolas Cage, y que bueno, es un director que tiene pinta de dirigir con un porro colgado de la boca, y nos cuenta la historia, pues bueno, con un look muy al estilo italiano setentero, en el que vemos que un millonario excéntrico, interpretado por Peter Weller, el famoso Robocop, pues invita a su extravagante casa a varias personas muy destacadas en sus distintos campos artísticos, científicos y demás, para enseñarles un objeto extraño que ha conseguido para su colección. No voy a contar más como de ningún capítulo porque no quiero reventar ninguno. Y bueno, este capítulo a mí me ha gustado mucho, tiene una atmósfera también muy curiosa. La trama es muy sencilla, pero es cierto que la dirección de Cosmatos hace que esté muy bien, muy interesante. Y aunque no está basado en ninguna obra de Lovecraft, pues si lo quieres ver así, también tiene su cierto toque Lovecraftiano con este tema del horror cósmico y demás. Un capítulo muy interesante y que resalta mucho porque, ya os digo, entre toda la línea clásica que lleva la serie, pues este digamos que sobresale un poco por su tipo de dirección y por su estilismo. Y el último capítulo, el octavo, se llama Murmullos. Está protagonizado por Andrew Niccol, el protagonista también de la famosa serie Walking Dead, y es un relato bastante clásico de una pareja de ornitólogos que se retiran a una casa muy apartada pues para estudiar unas bandadas de pájaros que son la especialidad en la que basan su trabajo. Es un relato, digamos, clásico de casas encantadas. Y bueno, funciona bastante bien en algunos momentos de terror. Y bueno, realmente es que es un relato bastante buen rollista en general, a pesar de tener en su ciertos momentos pues los típicos sustos y momentos de ruidos por la noche y vocecitas de niños que te acojonan por los pasillos. Todo muy bien resuelto, todo muy bien y bueno, pues un relato también que se deja ver, aunque pues ya os digo, es bastante plano, bastante ramplón, aunque tiene sus momentos efectivos. Y bueno, en resumen, a mí la serie esta me ha parecido muy interesante, el género fantástico de terror pues me gusta mucho y en ese sentido entiendo que a todo el mundo que le gusta el género pues lógicamente disfrutará de la serie. En cuanto a terror, no se puede decir, salvo algunos momentos desde mi punto de vista, que sea realmente terrorífico, pero es cierto que es una serie hecha con mucho cariño. Tenemos las presentaciones de Guillermo del Toro de cada capítulo, pues haciéndonos una introducción de la historia que se va a contar y haciendo hincapié en qué director o directora lo va a dirigir, y la verdad es que es una serie muy interesante, muy estimable, un producto pues que me parece muy resaltable dentro del catálogo de Netflix. Sé que, insisto, como dije en el anterior vídeo, creo que en general es una plataforma muy injustamente tratada por mucha gente. No hay más que ver lo que se está estrenando últimamente en la plataforma para comprender o para decidir, desde mi punto de vista al menos,
que lo que nos cuesta al mes está de sobra amortizado. A mí me sigue pareciendo, ¿qué quieres que os diga?, hasta barato para lo que nos ofrece. Y la verdad es que la serie está muy bien. Yo he echado de menos un poquito más de terror, porque realmente, salvo 2 o 3 capítulos que realmente funcionan bien en ese terreno, no es una serie realmente terrorífica. Pero a grandes rasgos, salvo el capítulo de la apariencia, que a mí me ha parecido insoportable, creo que tiene muy buen nivel. Desde luego, visualmente, en cuanto a dirección, fotografía, diseño artístico, no han reparado en gastos aparentemente, porque está cuidado al detalle. E incluso los capítulos que transcurren en un momento en un ambiente, digamos, del pasado, capítulos de época, están estupendamente recreados. Y la verdad es que es una serie para mí que me ha parecido muy buena, salvo, ya os digo, que realmente terror, pues muy poquito, pero es cierto que ya a estas alturas estamos un poquito todos ya curados de espantos. Una serie muy recomendable, así que si no la habéis visto, aprovechad. Quizá no todos los capítulos, picotead un poco a ver si os gusta. Ya os digo, para mí La Autopsia, Las ratas del cementerio, incluso el lote 36 pueden ser los más interesantes, junto con el de Pano Cosmatos, el de la visita, que bueno, es, digamos, un soplo de aire fresco en una serie que es absolutamente clásica y en su narrativa y en su aspecto. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto.